Ya estamos en vivo aquí en nuestro programa Conversando con el MAN. Este espacio es creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo de conocer un poco más, de saber un poco más, de ser mejores partes, mejores seres humanos en este espacio vital maravilloso que nos ha tocado vivir. Y somos una parte chiquitita, bien pequeñita, pero hacemos un lío tenaz. El permanente objetivo del Movimiento Animalista Nacional es el de derrotar, arrastrar, acabar, terminar con esta absurda, rara, loca y extrañísima pirámide que nos dibujaron a nosotros en la cabeza, en donde estamos arriba, el ser humano acá arriba y todo lo demás abajo. No somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes esta tarde conversando con el MAN. Bienvenidos todos. Hace un tiempo, pues, tuvimos la infausta noticia de la muerte de la última de las jirafas en el zoológico de Loja. Esta la hemos dado a llamar crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué la llamamos crónica de una muerte anunciada? Porque se advirtió de mil maneras advertimos a las autoridades que era una muy mala idea traer a estos animales acá. Nos duele mucho. Cada una de sus muertes nos duelen porque son 4 las jirafas muertas en el zoológico de Loja. Y tengo una pequeña reseña de esto, una pequeña cronología, digamos. El 7 de octubre del 2008 muere Chelito tras 6 años de vivir confinada en el bioparque a orillas del Zamora. La muerte de Chelito nunca fue esclarecida. Se habló de un mal intestinal, se habló de muchas cosas, pero jamás fue esclarecida. El mismo alcalde, el señor Bolívar Facho Castillo, decidió que era una muy buena idea reemplazar, y tal cual, así lo dijo, para reemplazar a la jirafa muerta voy a traer 2 jirafas más. La pareja fue traída en el 2017, tras de nuevo muchísimas advertencias por parte de grupos animalistas. El 18 de junio del 2020 muere un bebé jirafa. ¿Sí? Un bebé jirafa de esta pareja. Vamos a conversar en breve si es que era prudente que las jirafas se reproduzcan en cautividad. Posteriormente, el 28 de julio del 2021 de este año, 28 de julio, muere la jirafa macho. También se dice que por complicaciones gástricas y pues ahí sale un poquito también a la luz lo que ya habíamos comentado desde el inicio, que el clima no favorecía a estos animales. Se dieron cuenta de que el clima no le favorecía a estos animales. El 19 de agosto del 2021 fallece la última jirafa en este zoológico, la hembra. Esta es una cronología durísima, dolorosísima, de lo que hemos sido capaces de hacer. Animales confinados solamente para ser vistos, para ser admirados, para que la gente vaya y los vea. Y cabe recalcar que esta traída, esta importación de jirafas fue apoyada por una buena parte de la sociedad civil. Doloroso y triste y vergonzoso además decirlo. Sí, fue apoyada por una parte de la sociedad civil cuando Loja tenía muchísimas necesidades, mucho más acuciantes que tener a 2 animales ahí confinados, metidos en una jaula para que la gente los pueda ver. Ese era el único objetivo de tener a estos animales. Para conversar respecto a este dolorosísimo tema, tenemos una persona quien ha estado al frente de este asunto, quien como parte del Movimiento Animalista Nacional al inicio y posteriormente bajo el trabajo de Protección Animal Ecuador, pues estuvo todo el tiempo al tanto de este tema. Estamos con Shadi Heredia. Ella es médico veterinaria, es diplomada en rehabilitación y bienestar animal en fauna silvestre, es diplomada en bioética aplicada a animales bajo cuidado humano y actualmente es coordinadora de campañas corporativas de protección animal Ecuador. Shadi, es un verdadero gusto tenerte aquí en Conversando con el MAN. Bienvenida. Hola Mari, muchísimas gracias por la invitación y bueno, para tratar este triste tema. Así es, mi querida Shadi. Bueno, empecemos por un tema que, vaya, es lo primero que se me ocurre preguntarte. ¿Qué tan ético es
¿Qué sentido tiene tener animales enjaulados solamente para verlos? Es decir, no estamos hablando de, se me ocurre, por ejemplo, en ciertos zoológicos como en China, que tienen pandas para reproducirlos porque en sus hábitats naturales pues no están en gravísimo riesgo. Hay muchos otros casos. Recientemente conocimos del rinoceronte blanco, que está a puntito de extinguirse y que están teniéndolos en cautividad para reproducirlos. Pero ¿esto qué significa? Tener un animal solamente para verlo, como que fuera un florero, como que fuera un adorno, como que fuera una vitrina donde voy y veo, un museo, vaya. ¿Qué tan ético es esto, Shadi, por favor? Bueno, esa es una pregunta que nos venimos haciendo desde hace mucho tiempo y que de hecho empieza justamente con el tema de los zoológicos. Cuando iniciaron los zoológicos, obviamente la concepción, el concepto que se tenía de los animales es que obviamente son cosas, son lujos, son cosas que demuestran poder. Así que obviamente hablando de la persona que hizo todo este trámite para traer a las jirafas, obviamente era un símbolo de poder para él traer estos animales para ser simplemente exhibidos. Como tú dices, hay otras excusas que se utilizan para traer animales. Y lo digo excusas porque en este caso específicamente fue una excusa con el tema de educación, por ejemplo, que siempre se utiliza para el tema de los animales encerrados en zoológicos. Cuando existen varios estudios que te dicen que no va por ahí, o sea, el tema de la educación no va por ahí, la gente no aprende con animales encerrados, no aprende el ver un animal que está en un potrero de tierra, no aprende absolutamente nada de los animales, no aprende qué come porque no existe la comida que comen las jirafas acá, no aprende cómo está en grupo porque las jirafas son animales de grupo y aquí habían dos, no aprende cuáles son los comportamientos de los naturales de los animales porque obviamente en un lugar como este pues no se pueden expresar. Entonces, el excusa esta de la educación, pues es totalmente falsa. Otra excusa también es la conservación. Justo el año en que llegaron estas jirafas, o sea, pasan cosas, ¿no? El año que llegaron estas jirafas, el CITES todavía no incluía a la jirafa, a esta especie, dentro de los apéndices CITES, donde no se pueden comercializar. Al año siguiente, este animal ingresó en uno de estos apéndices CITES donde no se podrían comercializar en teoría. Entonces, bueno, digamos que la ley no es retroactiva o estas normas tampoco son retroactivas, pero bueno, estas jirafas llegaron y bueno, o sea, llegaron desde un zoocriadero en Estados Unidos. Es decir, que estos animales, tanto por su genética como por su comportamiento y por todas las cosas que envuelven este mercado, porque digamos es un mercado de animales. Es así como si yo no sé si está bien esta comparación, pero si vendo papas y estoy haciendo negocio para poder vivir, o sea, esta gente reproduce y vende jirafas, o sea, es un negocio, es un intercambio del animal por dinero. Entonces lo estamos viendo como una cosa. Entonces, obviamente estos animales pues fueron traídos hacia el Ecuador en esas condiciones y por lo tanto temas de conservación tampoco había, ¿ya? Esto fue una negociación, una comercialización completamente porque ni siquiera las jirafas que se están reproduciendo en un zoocriadero en Estados Unidos son animales que están sirviendo, entre comillas, para la conservación, es decir, no van a ir a África, no van a ir a un santuario, no van a ir al lugar de donde ellas están perdiendo ya sus poblaciones. Entonces, el decir que estamos conservando un par de jirafas en un zoológico, en una ciudad tan chiquita como Loja, también es mentira. La palabra conservación es una palabra ahí como muy rimbombante, pero tenemos que aprender a reconocer y a entender qué es la conservación antes de decir estoy conservando animales, porque guardarlos no es conservar. Ese es uno de los puntos más importantes. Gracias, Shadi. Hay una cosa que me queda así como un poco, desde el principio lo tuve pensando, porque muchas personas, entre los que defendían
que se traiga las jirafas. Es que yo sí quiero verles en vivo, yo sí quiero conocerles a las jirafas, era el pensamiento, ¿no? Entre estas personas había el argumento, era que estas jirafas nunca habían estado en el África, que estas jirafas no habían sido sacadas de su hábitat natural, que eran de zoocriadero. Entonces es como tratar de solucionar un problema ético creando otro problema ético. Explícanos un poquito, Shadi, cómo es el tema de los zoocriaderos, cómo funcionan, porque además también hay zoocriaderos, por ejemplo, de animales utilizados para peletería, ¿no? Por ejemplo, los hurones, por ejemplo, los minks que son utilizados para sacar su piel, para lucrar de su piel, también son de zoocriadero. ¿Cómo funciona este tema de los zoocriaderos? Bueno, entendiendo en principio que todo esto es un negocio y que los animales siguen viéndose como cosas comercializables, o sea que existe un valor monetario por ellos. Entonces ahí tú puedes entender y justificar todo este tipo de argumentos, ¿no es cierto? Obviamente las jirafas no es que fueron robadas de su hábitat porque hubiera sido, el colmo de eso hubiera sido tráfico de especies puro y duro. Obviamente no salieron de su hábitat, salieron de un zoocriadero, pero eso no quita que hayan, o más bien eso no disminuye los problemas, ni éticos ni de conservación de esa misma especie. Porque como te digo, o sea, la gente pues quizá piensa que mantenerlos en un zoológico van a dar población forever, o sea, van a simplemente reproducirse y ya con eso se salvó la especie. No es así, o sea, pasa lo mismo que en personas, o sea, ya hasta cierto punto estos animales no van a poder reproducirse entre parientes y la población va a terminar igual muriendo. Entonces, no podemos hablar de una conservación como tal con un solo par, ¿no? O sea, de ahí, no sé, pues a menos que sea la jirafa macho Adán y la jirafa hembra Eva, o sea, qué sé yo, ¿no? Pero después de eso no se puede, o sea, ya en la vida real. Entonces, este es el problema como más grande. Y sí, las personas lo que decían era que querían traerlas para conocerlas, para lo que sea, por todas estas cosas que me dices, ¿no? Para aprender, para verlas, para no sé qué, pero es una excusa que, que no justifica que un par de animales hayan tenido una vida miserable, tan corta, que hayan muerto de la forma en que lo hicieron, porque dos personas querían ir a verla por 10 minutos y se fueron nuevamente a su casa y siguieron su vida normal. Y probablemente al siguiente fin de semana fueron otros 10, 15 minutos y luego regresaron a su casa a hacer su vida normal. Pero entendamos que estos animales se quedan ahí, en este canchón de tierra, donde no existe absolutamente nada más que ellos puedan hacer, donde no existe un grupo social, donde no existe donde no tienen la oportunidad de ni siquiera expresar todos sus comportamientos naturales, donde el clima no era el apto para que estos animales estén viviendo. Entonces, creo que sí tenemos que dejar de lado un poco nuestro egoísmo para poder pensar en las necesidades de estos animales y qué es lo mejor para ellos y no para nosotros. Ahí es donde podemos empezar a tener otro tipo de argumentos y visión. Así es, Shadi. Entraña un problema ético súper fuerte. Adicionalmente, se le hace pensar a la gente que así es como funciona esto. Que sí, los animales están para que lucremos de ellos, ya sea comiéndonos, vistiéndonos de ellos, entreteniéndonos, o yendo a verlos porque son lindos. Entonces, también hace que se nos metan en la cabeza este tipo de, de conceptos y de ideas. Shadi, ¿hubo algún pronunciamiento respecto a la muerte de Chelito? Se dijo, Chelito murió por este motivo, porque Chelito consiguió sobrevivir en confinamiento 6 años. Entonces, ¿hubo algún tipo de pronunciamiento respecto a la muerte de Chelito? En su momento, y lo que supimos también dentro de la información que se tuvo en la Asociación de Veterinarios de Fauna Silvestre del Ecuador, era que Chelito también murió por un problema cardíaco.
Obviamente no he tenido acceso a documentos oficiales, a su informe de necropsia, no hemos tenido acceso a eso, por supuesto, pero esa es la versión oficial que se menciona dentro de las causas de muerte de Chelito. Entonces ya se sabía, se tenía este antecedente de la muerte por un problema cardíaco asociado a los problemas por la inadaptabilidad del animal a la altura, al clima y a todos estos problemas. Entonces, se hizo saber en su momento a la autoridad cuando ya el exalcalde pues ya dio estas declaraciones que, como tú decías, para reemplazar, para hacer el mejor zoológico del país y no sé qué, que iban a traer esta pareja de jirafas. Entonces se retomó eso, ¿no? Se les hizo ver a las autoridades, se les mandó informes, se les mandó la argumentación técnica, pero como decimos, a veces o sea, por tener la razón, o la ciencia puede tener la razón, pero a veces los motivos son políticos. Entonces, de ahí ya a veces no puedes hacer mucho y es triste porque no nos hace daño a nosotros. Ya vemos que le terminó haciendo daño a 4 animales. Entonces, ese es el problema más grande. Así es, así fue como se dieron las cosas. Incluso recordamos esa mundial que se pegaron tú y Chris Eli, persiguiendo básicamente al convoy porque llegaron las jirafas y que el alcalde dijo que las jirafas no eran esas jirafas, que eran otras. O sea, fue todo un drama. Cuéntanos brevemente, Chris, Shadi, ¿qué pasó cuando se fueron tú y Chris persiguiendo al convoy de jirafas que llegaba y se dirigían a Loja? Cuéntanos un poquito de esto. A ver, ese día fue bastante raro. De hecho, tuvimos una alerta de que las jirafas estaban ya en el aeropuerto. O sea, digamos que sabíamos que más o menos podían llegar, así que estábamos súper pendientes y recibimos esta alerta una vez que llegaron al aeropuerto de acá de Quito. Entonces fuimos solo como que por curiosos. Entonces fuimos a ver si es que era cierto, porque obviamente no existía información oficial y como tú dices, pues el alcalde lo único que dijo es como, no, no son mías, o sea, no sé de quién serán, así como que cualquiera puede mandarse a traer jirafas de Estados Unidos, o sea, como el paquete de Amazon, ¿no? Entonces, fuimos al aeropuerto, efectivamente estuvimos ahí, las vimos en las cajas, pudimos tomarles una fotografía, vimos en qué camión se subieron, le pedimos del auto en ese momento a nuestra jefecita, porque no teníamos ni autos, así fue una cosa ahí. Y ese día, o sea, simplemente salimos y le seguimos para ver qué es lo que sucedía, porque aparte de todo, entendamos que hay un tema sanitario, ¿no? También de por medio y que estas jirafas, o sea, todos los animales tienen que pasar periodos de cuarentena para asegurar de que los animales no están enfermos y existen normativas de parte de agrocalidad que tampoco se cumplieron, que se hizo en los reclamos posteriores, sin embargo, tampoco es que supieron darnos una respuesta satisfactoria. Pero bueno, nosotros seguimos el camión, las personas del camión se dieron cuenta, hubo algunos problemas en el camino porque se cerraban, o sea, imagínate, estaban con los animales de ahí atrás, ya se dieron cuenta de que nosotros les veníamos siguiendo, se pararon a comer, luego fueron ahí, nos cerraron en algunos puntos de la carretera, nos cerraron ahí con el camión grandote y con los animales que seguros estaban ahí como bateando. Eh, Llegamos hasta Riobamba, en Riobamba hicimos un cambio, yo realmente no me acuerdo qué tenía en ese momento, pero yo no podía irme hasta Loja, entonces Cristina siguió con Estefanía Camelos, así que igual un saludo a la Steffi, y la Steffi fue con la Cris hasta Loja, donde llegaron de madrugada a las instalaciones del zoológico, y bueno, pues ya ahí hubo también una serie de inconvenientes, porque ya salieron a querer amedrentar un poco a las dos, les estuvieron amenazando, les estuvieron ahí filmando, tomando fotos, trataron de bajarles las llantas del auto cuando ya se dieron cuenta en el vehículo en el que estaban. Y bueno, o sea, sí fue como toda una travesía, pero digamos ya los animales llegaron al zoológico y ya, o sea, ya no se podía hacer nada, los animales ya estaban ahí, o sea, no, y tampoco es que se puede en el afán de, de seguir los protocolos y los papeles a rajatabla, tampoco es que tú puedes mantener en un limbo a los animales que no habían comido por más de 13 horas, que no habían tomado agua, que esta gente no se había parado en ningún momento
a que estos animales descansen, a que tomen agua, alguna cosa. Ellos fueron, se pararon ellos a comer. Los animales no, ellos seguían en las cajas en la parte de atrás. Y bueno, llegaron así a Loja y los dejaron a los animales en el zoológico. Y bueno, ahí después fueron, esto llegó, o sea, sí, y no creo que me olvide nunca porque llegó el 24 de mayo, el día que se posicionaba Lenin Moreno, y por eso es que el alcalde estaba en Quito. Las jirafas llegaron a Loja el 25 de mayo y el 1 de junio fue la primera exhibición de las jirafas por un programa que organizó el alcalde por el Día del Niño. Es decir, no cumplieron el periodo de cuarentena que debían cumplir estos animales. Realmente tratados como objetos, como cosas, tal y como dices, como que fuera un paquete de Amazon, lleva, trae, para, no importa, un maltrato terrible desde el inicio con estos animales. Shadi, posteriormente, el 18 de junio del 2020, muere un bebé jirafa. A ver, desde el principio, ¿se pueden dos animales que no sé si es que tengan claro el lazo que los une estos dos animales? No sabemos si es que son hermanos. Pues se puede que dos animales que que van a vivir confinados en un espacio, que son utilizados para distracción, ¿se puede permitir que se reproduzcan en un espacio en donde ni siquiera estamos seguros de que el clima les ayude? ¿Qué pasó con esta reproducción? ¿Es racional que se dé? Yo creo que más que una reproducción programada, esto fue un total descuido porque nadie sabe cómo manejar estos animales. O sea, y en ese sentido te puedo decir que aparte de las personas que cuidaron a estos animales en Loja, quizá Cristina, Estefanía y yo somos las 3 personas que más sabemos de jirafas en el país. ¿Por qué? Porque las vimos y las seguimos 18 horas en la carretera. O sea, pero, o sea, más que eso, o sea, en el país dudo mucho que hayan veterinarios especialistas o manejadores de animales, o sea, cuidadores, por ejemplo, que tengan una formación, entrenamiento o experiencia en el manejo de animales tan grandes como estos. Entonces, más que, como te digo, más que una reproducción esperable, esto fue un descuido que aparentemente no se lo esperaban y en ese sentido sí voy a darles este beneficio de la duda, porque eso fue lo que dijeron las personas que estaban a cargo de las jirafas, que los animales todavía no estaban en edad de reproducirse, por lo cual te diría que sí es cierto, investigando, los animales deberían haberse reproducido unos 2 años después, lo que me lleva a pensar a mí personalmente, esto por fuera de todas las cosas, que la edad a la que vinieron los animales estuvo mal calculada desde el principio, quizás, o sea, porque no sé, pues es súper raro que un animal que está en malas condiciones climáticas, altitudinales y todo tenga la habilidad para reproducirse un año antes de lo que debería. Entonces, hay todas estas fichas, ¿no? Estas cosas que no encajan dentro de esta historia. Entonces, pero bueno, digamos que un error de buena fe efectivamente no estaba planificado, pero bueno, ¿qué puedes esperar de un macho y una hembra que no tienen absolutamente nada más que hacer en un ambiente estéril? Entonces, sí, no, o sea, no sé, quizás no era lo esperable, pero tampoco era tan ilógico que esto pudiera suceder en algún momento, sobre todo cuando no tienes eh, una infraestructura que te permita dar un manejo adecuado para esos animales. Recordemos, como te digo, eh, fui en varias ocasiones a este zoológico de Loja y el área que tenían para ellas era un canchón, o sea, no había absolutamente nada, cercado por una malla. En el centro de este canchón estaba una caseta vacía por dentro, o sea, tampoco es que hayamos podido como verla muy a profundidad, pero en lo que hemos podido verla prácticamente estaba vacía, no tenía un área de manejo que debería haber tenido para los chequeos veterinarios, por ejemplo, no contaba con eso. Y hay otra cosa de las que me llaman la atención es que cuando se construyó el espacio, el exalcalde dijo que había venido un súper experto en diseño de encierros para jirafas y bueno, el resultado que estaba ahí, pues
no daba fe de que esto haya sucedido, de que haya existido realmente ni siquiera un experto profesional que haya venido a diseñar el recinto de las jirafas. Entonces, con todas estas deficiencias de manejo, de conocimiento, de infraestructura, entonces sí, era lógico que esto sucediera en algún momento, quizá no era lo más lógico que suceda en el momento en que sucedió, pero iba a pasar. Lo que sí es que no debía pasar, porque incluso en la legislación está que no puedes reproducir animales que no tengan fines de conservación. Entonces, eso sí fue una de las normativas nacionales que fue pasada por alto. Gracias, Shadi. Voy a leer un poquito los mensajes antes de continuar con las otras dos muertes que faltan por hablar. Qué triste esto. Mónica Cabrera Borges, hola mi querida Moni, un gustazo. Susana Dávalos Morán, buenas tardes. Bienvenida, Susana, gracias por estar pendiente. Andrea dice, saludos. Por más poder que tenga un ser humano o una entidad particular, si las autoridades realizaran su trabajo, nada de esto sucedería. No tenemos regulaciones, no tenemos sanciones, no tenemos estudios. Traer a Ecuador las jirafas no es conservación. Tienes toda la razón, Andrea, no tenemos regulaciones y eso es peligrosísimo. Andrea dice, ni siquiera tenemos médicos especializados en exóticos, es justo lo que decía Shadi. Agrocalidad no cumple con sus funciones y además se deja coimar de las personas y las entidades. Bueno, que no cumple sus funciones, de eso sí estamos absolutamente seguros. Ni cuarentena, ni adaptación, ni nada no hicieron, exactamente, no lo hicieron. Holanda Novillo, la normativa no indica que para importar deberían estar esterilizados antes de ingresar al país. Excelente pregunta, mi querida Shadi. Efectivamente, eso es lo que dice la normativa. Estos animales, por lo menos, a ver, los dos debieran llegar esterilizados, pero por lo menos el uno debía llegar esterilizado, el macho, que digamos que es hasta cierto punto más fácil. Tengamos en cuenta que, a ver, hay varios aspectos también acá, ¿no? Estos animales supuestamente iban a llegar de 6 meses, probablemente llegaron de 10 a 11 meses. Dentro de la medicina de estos animales, parece que no es la mejor idea hacer una cirugía de este tipo en animales tan jóvenes. El problema también es que la contracepción o los métodos de contracepción que se deberían utilizar en un zoológico o en cualquier entidad que maneje estos animales y que no los va a reproducir, no existen en el país. Entiendo que se pueden hacer mediante cirugías, pero son cirugías complicadas. Habrá realmente el tema del manejo de jirafas es súper complicado. O sea, de todos los animales que se pudieron mandar a importar, se trajeron uno de los más difíciles. Perdón, porque las cirugías de estos animales estuve investigando justamente para ver el tema de si se podían esterilizar o no. Y en hembras, por ejemplo, una esterilización se tiene que hacer con la jirafa parada, o sea, se tiene que hacer una sedación de que el animal se pueda mantener parado, porque si no, puede haber también problemas, incluso puede pasar que la jirafa se muere por intentar un procedimiento de este tipo. En otros casos que son menos invasivos, se puede hacer con parches de un fármaco que es la desloerelina, pero eso no existe aquí y eso se tiene que implantar también el parche y se lo tiene que hacer cada 6 meses. Entonces eso iba a representar un gasto de importación, de capacitación para que la persona lo vaya a colocar, también un poco de manejo del animal, como te dije, no existía infraestructura. Entonces es como todo mal, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera se pensó en esto al momento de que se trajeron los animales. Según podría entender, es que el exalcalde sí los quería reproducir, ¿ya? O sea, sí, él sí quería, dentro de sus planes sí estaba. Quizá dentro de los manejadores no estaba, pero tampoco es que tenían las condiciones como para evitar esto, ¿ya? Entonces eran problemas que estaban ahí durante todos estos años y que pues en 5 años no se los pudo resolver hasta que terminaron muriendo. Qué terrible, Shadi. Continuando con esta dolorosísima cronología, el 28 de julio del 2021 muere el macho, la jirafa macho, y el 19 de agosto, a poquito tiempo del mismo año, muere la hembra. Shadi, en el caso de la muerte de la jirafa macho, se dijo que era una torsión intestinal.
Y de la hembra, pues también se habló de un problema gástrico. Cuéntanos un poquito del deceso de estos dos animales, por favor. Bueno, yo voy a hablar en base a justamente estos informes oficiales, porque obviamente no pudimos ver el animal, no se hizo tampoco un informe de necropsia que sea externo o con profesionales que no tengan conflicto de intereses adentro del zoológico. Vamos a confiar efectivamente en lo que dicen los informes. Entonces, el macho muere, como tú dices, por una torsión intestinal, y al momento de hacer la necropsia se observa también líquido en pericardio que se dice dentro de este informe que presentaba ya el animal problemas cardíacos, probablemente asociados a la altura y el clima, ¿ya? Entonces, hay un problema enorme de bienestar con esta afirmación, porque lo mencioné en alguna entrevista al respecto, estos animales, de hecho, una de las patologías más comunes es justamente la torsión intestinal. Y no necesariamente tiene que ver o está relacionada a un mal manejo. Es simplemente una patología que puede pasar, como que a un perro le dé tos de perreras. O sea, puede pasar, ¿ya? Entonces, y es común por su anatomía, por su fisiología, por su sistema digestivo. Es bastante común en estos animales. El tratamiento para una torsión intestinal generalmente es quirúrgico. Entonces, como te había dicho, si no existían los fármacos para hacer una esterilización, para hacer el tratamiento de una torsión intestinal, que es un procedimiento eh, bastante fuerte, que se demora, que es un proceso riesgoso, hay que exponer el intestino, hay que desenvolverlo, hay que hay que ver que el intestino no esté necrosado, sino hay que seccionar partes del intestino para que el animal pues pueda volver a tener su motilidad normal. Entonces es un proceso bastante complicado y nosotros acá en el país no tenemos la autorización ni de importar ni de utilizar ciertos fármacos. Entonces, este animal necesitaba fármacos, tanto para el manejo del dolor, porque una torsión intestinal es una patología que duele muchísimo. O sea, imagínate si a uno o sea, es como, o sea, ni siquiera sé cómo explicar, pero si es que alguien ha tenido o ha cursado con un problema intestinal donde una asa se te mete dentro de otra o algún problema de estos, van a saber que es una patología que duele muchísimo. Entonces, este animal debió pasar al menos unas cuantas horas con muchísimo dolor, donde nadie podía hacer nada, porque no existen los fármacos para tratar esta patología. Entonces, este animal murió con un dolor terrible. Y aparte de eso, pues tenía este problema de cardíaco relacionado probablemente a la altura. Entonces, ya teníamos, o sea, este animal ya muere, se le hace la necropsia, se determina que tiene este problema cardíaco. Entonces, lo más lógico hasta cierto punto era que la hembra podía estar en las mismas condiciones. Pero como te digo, no existen los fármacos, no existe la infraestructura, no existe la capacitación como para poder hacer, por ejemplo, una ecografía, una ecocardiografía y evaluar al otro animal para saber cómo estaba su salud. Por lo tanto, simplemente no se hizo nada. Y terminamos con los resultados que terminamos. Qué doloroso, Shadi, que nos comentes que las últimas horas de este pobre animal, cuya vida completa fue confinado en un espacio inadecuado, las últimas horas fueron de dolor y sufrimiento. Como habían puesto unos compañeros en una publicación, encontraron la libertad exclusivamente a través de la muerte. Y esto nos hace quedar pésimo como especies, mis queridos amigos, pésimo. Voy a leer unos comentarios. A ver, Andrea dice, en Estados Unidos hay gente particular que cría y vende, así es. No son entidades dedicadas a la conservación, son personas particulares. ¿Recuerdan el caso de las tortugas de Galápagos que fueron robadas y terminaron en Estados Unidos? Recordamos. Coincidencialmente, esa persona que las tenía, cría en todo el mundo,
cría de todo, dice, incluido jirafas. Hay muchas cosas secretas. Así es, hay muchas cosas detrás de uno de los negocios más rentables, uno de los negocios más rentables después del tráfico de armas y de drogas, pues el tráfico de animales. Andrea dice que la mala alimentación de ley. Pensamos que sí, la mala alimentación, pero también un pocotón más de circunstancias. Gaby Nancy Karen, se nos va a adelantar Gaby Nancy Karen, dice, ¿hay algún avance en cuanto a leyes para prohibir la importación de animales exóticos? Justo por ahí vamos, mi querida Gaby Nancy Karen. Pero antesito de esto, Shadi, se dijo 1.000.000 de veces, se alertó 1.000.000 de veces respecto al tema de las jirafas. Cuando Chelito vino, cuando Chelito ya falleció, cuando sonaban que iban a traer otras jirafas, se advirtió muchísimo al respecto. ¿Cuáles fueron las respuestas que nosotros obtuvimos a estas advertencias? Bueno, las respuestas por parte del Ministerio del Ambiente en ese tiempo eran que ellos no podían hacer nada porque ya el zoológico había presentado la solicitud, había presentado todos los papeles, todo estaba en regla y ellos ya no sabían cómo oponerse. O sea, que ellos efectivamente no querían, pero que ya no sabían cómo oponerse porque ya estaban todos los papeles y lo único que les tocaba hacer era esto. Entonces decíamos, o sea, a ver, sí hay cosas como para oponerse, como por ejemplo el tema de la patente. De hecho, el zoológico de Loja tuvo la patente el 18 de ese mes. Es decir, el zoológico no había tenido patente para la importación de estos animales. Así que estuvimos molestando tanto y les dijimos, no les den la patente porque no cumplen con las cosas de la patente, pero aún así dijeron, no, es que hay que darle. ¿Y qué fue lo que nos dijeron ahí? Es que las órdenes vienen de arriba. Entonces, hay mucha gente que se escuda en esto y no quiero ser como la mala onda de todo este cuento y trágica historia, pero, o sea, hasta cierto punto, y creo que todos hemos tratado de entender y todo el mundo dice, bueno, aquí el ministerio no hace nada, Agrocalidad no hace nada, se dejan coimar y no sé qué y no sé cuánto. Probablemente sí, pero ¿cuántas personas que están en este mismo momento y que están viendo esta transmisión no han hecho cosas que no han querido por una orden de sus jefes? ¿Y por qué? Por no perder su trabajo. Y no quiero justificar con esto porque todos deberíamos oponernos, pero vivimos en una sociedad corrupta por necesidad. Entonces, y como te digo, o sea, mi intención no es defender a nadie, porque esto no debió pasar jamás, y porque siempre vamos a estar reclamando lo mismo que estamos diciendo ahorita, pero estas cosas pasan. Y si es que alguna persona me dice, sí, yo a la primera vez que alguien me dijo que yo debía firmar alguna cosa, o que yo debía decir alguna cosa, o que me ordenaron mis jefes decir, y yo no lo hice, y perdí mi trabajo y no me importa, entonces ahí sí, bueno, ahí tienes toda el derecho moral como para reclamarles a estas personas también. Pero si lo hiciste en alguna vez, probablemente no tanto. Fuerte y muy real, Shadi, también. Antes de irnos por el tema de las leyes ya me olvidé qué es lo que te iba a preguntar. Bueno, me olvidé. Bien, vamos entonces con el tema de las leyes, Shadi. Los animales exóticos están hasta más desprotegidos que todos los demás. ¿Por qué? Porque no hay normativa vigente. Hemos conversado varias veces sobre el tema, por ejemplo, de los erizos, de los, ¿cómo se llaman los que están importando? Los erizos africanos. Sí, exactamente, de los erizos africanos, por ejemplo, que hay que traerlos como animal, como mascota, vaya, traerlos como mascota. Y no hay manera de detener esto, no hay forma de detenerlo porque sencillamente no hay una normativa que diga que está prohibido. Lo único que se puede hacer es caer con el tema de permisos. Si tienen permiso de agrocalidad, si tienen permiso de esto, permiso de lo otro. No hay normativa vigente. Ya me acordé lo que te iba a preguntar y sí es súper importante. Aprovechando el tema de que no hay normativa vigente, se escuchaba rumorar por ahí que querían traer hipopótamos. Los hipopótamos de Pablo Escobar, ojo, esto es terrible. Pablo Escobar en su poder, en su derroche de dinero,
pues se trajo hipopótamos a Colombia. Estos hipopótamos, esta cría, se desbordó la cría de hipopótamos y empezaron a invadir territorios ya de forma natural. Ya viven de forma natural allá. Y de estos hipopótamos se está queriendo traer al Ecuador. Cuéntanos, Shadi, por favor, lo que puedas respecto a esta barbaridad sin nombre. Efectivamente, esta es otra amenaza que tenemos actualmente en el país, porque desde hace varios, no sé si meses o años, de hecho hemos pedido ya en 2 ocasiones, si no estoy mal, creo que son 3, pero digamos 2 ocasiones hemos pedido la información justamente para saber este tema de desde cuándo se están solicitando los permisos de importación de 2 hipopótamos al país. Y creo que hay mucha gente que recordará, porque ha salido en las noticias incluso, de que ya van a venir los hipopótamos, de que incluso en algún momento hubo una noticia de que ya están aquí los hipopótamos, y de hecho fue el zoológico que está involucrado en esto, fue un boom para ellos, porque obviamente todo el mundo quería entrar y no sé qué. Entonces resulta de que, bueno, nosotros visitamos este zoológico justamente para ver qué onda, ¿no? Y efectivamente tienen un recinto que está planificado, diseñado, y tienen eh, una réplica de una cabecita de hipopótamo en una fosa que tienen ahí construida para ellos, que es una réplica de piedra para que sepa la gente que ahí van a estar los hipopótamos. Entonces, de hecho, dentro de la guía que se recibe en este centro, lo que te dicen es, sí, ya los hipopótamos van a venir, no puedo asegurar la fecha, pero aquí está su recinto, así que ellos van a venir. Entonces, tenemos esta amenaza y bueno, extraoficialmente nos han dicho que los permisos por parte del Ministerio del Ambiente están otorgados. Los que han frenado esta importación ha sido Agrocalidad, y no por un tema ni ético ni nada, sino por un tema sanitario, obviamente, porque no se puede tener la seguridad de que estos animales vengan, o sea, ingresen al país libres de enfermedades que podrían afectar, por ejemplo, al ganado. Entonces, esta fue una de los argumentos que frenó la importación en su momento, y que hasta ahora la mantiene hasta cierto punto frenada, pero no sabemos igual esto hasta cuándo va a funcionar. Entonces sí es por eso que hemos estado trabajando en la legislación, que ya vamos a hablar más adelante, para tratar de impedir que estas locuras vuelvan a suceder, porque este centro, que está ubicado en Guayaquil, está muy cerquita de la ribera de un río, y este recinto pues está también muy cerca de este río, y claro, o sea, empezamos a conversar, o sea, si es que empezamos a conversar de los problemas que han traído los hipopótamos en el Magdalena, en Colombia, no acabamos ni mañana. Y bueno, o sea, estamos pensando inteligentemente en traer 2 hipopótamos a un zoológico que está en las riberas de otro río, donde a las orillas también hay poblaciones humanas, donde hay poblaciones de otros animales, donde no sabemos qué es lo que puede pasar con estos gigantes, y donde, recordemos, no tuvimos fármacos para tratar el dolor de un animal que se estaba muriendo de dolor en un zoológico en Loja, que nos hace pensar que vamos a tener lo necesario para contener a un animal en caso de un escape. Entonces ahí, si es que esto sucede, lo más probable o lo más seguro y lo indicado hasta cierto punto sería dispararle. O sea, imagínate, es como tratar de detenerle a tiros a un animal de este tamaño, ¿no? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? ¿A qué nos exponemos? ¿Y a qué estamos exponiendo probablemente a estos animales? A una muerte a tiros, si es que lo hacen también. Y además a una vida, además de una vida de confinamiento, también estamos exponiéndole a que no puedan curarle, pero nada, ni una gripe se diría, no pueden curarle nada porque no estamos capacitados para manejar esta megafauna. Ahora sí vamos con la pregunta de Gaby Nancy Karen, muchísimas gracias por hacerla. Shadi, ya habíamos dicho que no existe normativa vigente. ¿Cómo está el tema? ¿Hay las reformas del CODA? ¿En qué estado está todo esto? ¿Y cuáles fueron exactamente las reformas que se lograron? A ver, bueno, esto de la normativa sí es una cosa que vamos avanzando, ¿no? Y para complementar y para que esto no se me quede,
después de la importación de las jirafas, hemos tenido un plazo, entre comillas, de tranquilidad, excepto también cuando el zoológico de Baños se trajo estos dos tigresas que mantienen ahí. Pero digamos que tuvimos un periodo más o menos de tranquilidad gracias en ese tiempo al ministro de Ambiente, que era Tarcisio Granizo, porque hizo una moratoria de importación de fauna silvestre exótica a los centros hasta que el reglamento del CODA estuviera vigente. Tuvimos una moratoria. Entonces, digamos, eso ayudó un poquito a empezar a pensar en esto que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? Entonces, en el CODA, nosotros cuando estábamos trabajando también en el CODA, pues ya se pensó que ya pusimos una prohibición de importación de animales, porque ya tuvimos este problema, porque ya estaba todo esto, pero siempre, o sea, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y esa es parte también de nuestra cultura corrupta y de viveza criolla. Y eso pues no lo vamos a poder negar, pero echa la ley, echa la trampa. Y lo primero también que nos dijeron era que en el CODA no se trata a las especies de fauna separadas de las de flora. Y esta es una desventaja que tuvimos en este tema específico, porque cuando nosotros quisimos poner la prohibición total de importación de estas especies exóticas, saltaron, por supuesto, a decir que no podemos prohibir las especies exóticas porque estaríamos prohibiendo especies también de flora exóticas. Y tengamos en cuenta que especies de flora exóticas es el arroz. Entonces no íbamos a poder importar otras cosas, ya bueno, que necesitamos importar hasta cierto punto. Entonces, teníamos que ver la manera de hacerlo un poco más específico y esa es un poquito la trampa o el juego, lo que se debe trabajar y donde necesitamos igual abogados y toda la gente que quiera involucrarse para que nos asesore un poco en cómo no jalarnos con estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, se puso una limitante pero que aún así todavía queda esto de la importación de especies exóticas un poco en el limbo. Y esto lo digo en palabras de un chat de traficantes en el que nos indicaron que ellos dicen que las tortugas nacionales pues no se pueden comercializar porque eso sí está prohibido, pero los animales exóticos están en un limbo. Ya ellos lo dicen, ellos lo saben. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de que no exista este limbo, porque obviamente cuando no tienes normativa, entonces ahí se te pasan estas cosas. Y lo que queremos hacer y lo que se ha propuesto en las reformas al Código Orgánico de Ambiente es poner una prohibición expresa para especies de fauna silvestre exótica. ¿Ya? Entonces ahí sí ya como podemos irlo estructurando mejor, ¿no es cierto? Esto de las leyes es una cosa del paso a paso, del día a día, de no sé si decirte de prueba y error, quizá no es tan así, pero sí de ver hasta dónde podemos llegar con la normativa. Entonces, la prohibición está para la importación de fauna silvestre exótica con cualquiera de sus fines. Entonces, así vamos a poder limitar un poco más este ingreso de animales, tanto para centros como para que sean mascotas. Y ahora sí vamos a poder darle un mejor manejo aunque haya muchas personas que digan que no, que la prohibición es peor porque hay comercio ilegal. Y bueno, o sea, siendo legal, sigue habiendo comercio ilegal. Entonces, no es que tengas ninguna ayuda al respecto. O sea, por último, si es que está prohibido, sabes que está prohibido y que está mal y que el animal, o sea, ya es la presencia y la existencia del animal es delito flagrante, ¿ya? Entonces, eso es lo único que queremos, que buscamos y que aspiramos como para poder intentar tener un mayor control de estos animales en el país. Y esta reforma que se ingresó hace más de un año en la asamblea anterior, fue tratada recientemente y por la asamblea al menos fue aprobada y ahora tiene que pasar a la revisión de las observaciones en presidencia, en el Ejecutivo, y de ahí vamos a tener ya una versión final de qué es lo que sí podemos o qué es lo que no podemos. Así que tuvimos una victoria chiquita con la Asamblea, vamos a ver si es que tenemos una victoria total ya con la decisión del Ejecutivo. Y ahorita deben estar, me imagino,
estas personas de este zoológico apurando las cosas para traerse a los hipopótamos antes de que se apruebe esa normativa finalmente. Deben estar, pero corriendo para traerse esos hipopótamos. Vamos con unas preguntitas de por aquí. Andrea dice, es absurdo que el ministerio más implicado otorgue permisos. Ellos son los llamados a preservar las especies endémicas. Y ni te cuento, Andrea, los problemas que hay con el MAE para que ayuden un poquito a la sociedad civil, que son los que en realidad se encargan de rehabilitación de especies víctimas de tráfico, especies endémicas del Ecuador víctimas de tráfico. Bueno, los que se encargan son sociedad civil. Ahí hace una que otra cosa el MAE. Eso es absolutamente cierto. Ruquitos Felices Jade dice, hola chicas, buena tarde, como siempre, buenos temas, muchísimas gracias. Con la muerte de las jirafas en Loja, ¿existe alguna sanción para las personas que trajo estos ejemplares? No, mi querida Shadi, ¿hay alguna sanción? No, efectivamente no han habido sanciones. Nosotros hemos preguntado y preguntado y preguntado. O sea, también, sí, o sea, nosotros también nos molesta un montón. Pero recordemos, o sea, como sociedad civil no somos entes sancionadores y tenemos que esperar a que la autoridad lo haga, lo disponga y lo ejecute. Entonces no podemos saltarnos estos pasos, o sea, sí podemos hacer ahí como escrache social un poco. Y ¿Qué se se hizo y hizo? yo, ajá, estoy como muy feliz con eso porque creo que por lo menos se vio el apoyo y para que otras personas que quizás lo están pensando en importar también lo sepan y lo piensen dos veces. Pero sí, o sea, hemos preguntado, hemos estado al pendiente, tratado de hacer seguimiento justamente de todas las normativas que se han incumplido, a ver si es que hay alguna sanción. Todavía, al menos en nuestro conocimiento, no está que hayan habido sanciones. Y creo que ese es un buen punto como para retomarlo después si quieres, pero dentro de la evaluación que se hizo al zoológico de Loja y la evaluación que se hizo a algunos centros de manejo acá, el Ministerio del Ambiente, al no tener centros propios donde albergar a los animales, dejar a los animales o lo que quieran, los centros de manejo, o más bien el MAE es dependiente de estos centros de manejo. Y al ser dependiente de estos, o sea, es como cualquier cosa que tú necesitas, ¿no? O sea, cómo le sancionas al centro que tú necesitas para luego ir a dejar los animales. Porque lo único que puede hacer después es, vea, yo al MAE, yo a usted ya no le recibo animales nomás, y usted verá lo que hace. Y ahí el MAE también se pone en problemas. Entonces, hay un problema de manejo de fauna que se evidenció justamente con la persona que vino a ayudarnos, a acompañarnos, a hacer la evaluación de los centros, que fue muy clara y que es un problema en el manejo de la fauna silvestre rescatada en el país. O sea, es un problema a nivel nacional, es un problema de tanto de la autoridad ambiental como nuestra, ¿no? Porque no podemos decir solamente todo tiene que hacer la autoridad, pero sí es un problema de gestión de fauna. Preocupante, Shadi, porque además de tener estos problemas de gestión de fauna, de nuestra fauna, digamos la fauna ecuatoriana, la que es víctima, por ejemplo, del crecimiento de la frontera agrícola, de incendios, de la intromisión del ser humano en sus espacios, esta fauna tiene gravísimos problemas y pues traemos animales, buscamos traer animales para los que no estamos definitivamente preparados para manejar. Entonces es un total absurdo. Adicionalmente, lo que nos preguntaba Ruquitos Felices Jade, que no existe ninguna sanción porque en realidad no hubo, no hubo ninguna ley a la que se le estuvieran oponiendo. Es decir, no había ley. Pues como no había ley, no había que ley violentar. El señor Castillo, el tristemente recordado señor Matanza, pues él no estaba infringiendo ninguna ley, porque no había ley que le prohíba traer a las jirafas. Shadi, me quedó un poquito resonando el tema de la prohibición que se está buscando dentro del CODA, de las reformas al CODA, fauna silvestre exótica. ¿Hay algún chance de que te digan, pero si no es silvestre, es de zoocriadero? ¿Hay alguna posibilidad que digan esto?
Verás, siempre se va a tratar de buscar o sea, la quinta pata al gato, ¿no? Pero dentro de los grupos, como lo define el Código Orgánico de Ambiente, está muy clara la diferenciación entre fauna urbana y fauna silvestre. ¿Qué es la fauna urbana? Son los 5 grupos de los que siempre hablamos, y la fauna silvestre es todos los animales que son silvestres, ¿no? Entonces, se escogió esto de la fauna silvestre exótica porque, o sea, una jirafa es fauna silvestre, aunque haya crecido, aunque haya nacido en un zoocriadero, es fauna silvestre. Dentro de nuestra definición de los animales, es así, independientemente de dónde haya, o sea, es lo mismo, ¿no? Si aquí, si en un zoológico en Quito se reproducen, qué sé yo, 2 cuchuchos, el cuchucho que nace no deja de ser fauna silvestre, o sea, sigue siendo fauna silvestre, aunque haya nacido en cautiverio. Esas son otras consideraciones. Entonces, digamos que, por lo menos hasta ahora, apoyándonos en las definiciones claras que tenemos del Código de Ambiente, no deberían darse esos casos, aunque obviamente esperamos que traten de agarrarse por cualquier parte para tratar de justificar. Eso era precisamente lo que quería escuchar, Shadi. Siguen siendo fauna silvestre. Andrea dice, creo que es de conocimiento público que en lugares como la bahía de Guayaquil son puntos de venta de aves exóticas, agapornis, ninfas, pericos australianos. El ingreso de las mismas es de manera ilegal por pasos aledaños. Fijémonos que aún no hay ley y ya se hace de forma ilegal. Entonces, que haya ley no, es lo mejor que nos puede pasar. El ingreso de las mismas, decía, se hace de manera ilegal. ¿Qué sucedería cuál sería el panorama para estas personas que venden? ¿Y cuál sería el panorama para quienes tienen estas aves? Nos pregunta Andrea. Bueno, primero hay que comprender que la ley no es retroactiva. Entonces, al momento que entra en vigencia, entonces a partir de ahí, digamos que sí se puede empezar a tomar las medidas necesarias, ¿no? O sea, y bueno, ahí va a depender también de la autoridad ambiental cómo decida poner en plan la ejecución de las sanciones y todo esto, porque hasta cierto punto entiendo que sí se pueden dar como plazos, de que se debería informar, de que, o sea, hay un montón de cosas previas, ¿no? Que se pueden hacer. Pero sí, o sea, si es que una persona a partir de que esta reforma entre en vigencia, sí se puede denunciar, o sea, ya podríamos denunciar para que se antepongan las sanciones correspondientes. Entonces, las personas que ya tienen estos animales, pues a ellos no les, no les cae ninguna sanción. Como digo, la ley no es retroactiva, pero sí lo que sí es que les invitamos a pensar un poco en qué es lo que pasó por su cabeza al tener estos animales. A veces, digamos, uno puede pensar que estamos haciéndole un bien al animal si es que estaba en una carretera y quisimos salvarle de la persona que le estaba vendiendo, pero sí creo que tenemos que pensar un poco más en los animales y no tanto en nosotros. Y bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues quedarse con los animalitos, tratar de brindarle la mejor calidad de vida que esté a su alcance y esperar a que su vida pues termine y ya no comprar más animales. Eso es lo único que se puede hacer. Roquitos Felices Jade nos pregunta, para estos centros que tienen fauna silvestre, ¿creen que exista personas capacitadas para sus cuidados o existe gente empírica que contratan por ahorrarse dinerito? Hay que puntualizar, mi querida Ruquito Felices Jade, que una es la fauna silvestre y otra es la fauna silvestre exótica, ¿no? Porque hay centros de cuidado de fauna silvestre de aquí, que son víctimas, por ejemplo, de tráfico, como decíamos, de crecimiento de la frontera agrícola, etcétera, que son cuidadas y rehabilitadas en centros increíblemente bien capacitados. Tenemos, por ejemplo, este proyecto Sacha, que hace un trabajo espectacular, gente que está realmente muy, muy bien capacitada. Pero ¿crees tú, Shadi, que haya también un poco de esto, que se tiene gente así, eh, que no sabe mucho cuidando de esta fauna? Efectivamente, o sea, de hecho, a ver, hay varios casos, ¿no? Hay casos en que las personas que cuidan de los animales son personas que son muy responsables, que les gustan mucho los animales, que se capacitan por sí solas, que están súper pendientes, que son capaces de detectar cosas que les pasan a los animales, que no tienen un título necesariamente.
y que quizá al principio incluso entraron a trabajar en este trabajo por necesidad. Entonces, lo que sí estoy totalmente segura es que en el país nos hace falta muchísima capacitación y entiendo que no existe porque el tema de los animales en general no es una cuestión prioritaria para el país. Si ni la fauna urbana, que es con la que convivimos normalmente lo es, la fauna silvestre tampoco lo es. Y claro, o sea, tener personal capacitado, o sea, en España, por ejemplo, eh, existen carreras técnicas que son para cuidadores de animales. Yo no creo que aquí haya alguna persona que haya sido graduada en una carrera técnica de cuidado de animales. Todos van aprendiendo en el proceso y de hecho mucha gente es como sale del colegio y entra a trabajar en uno de estos centros y bueno, no necesitas un título para limpiar. O sea, no necesitas un título para limpiar jaulas, pero sí necesitas sensibilidad, necesitas empatía, necesitas capacitación, aunque sea de la institución en la que estás trabajando, para evitar que, por ejemplo, tengas accidentes, para que tu función no se limite solamente a recoger la suciedad y se acabó. Entonces, creo que sí nos hace falta muchísimo elevar los niveles en todo sentido para el cuidado de los animales, porque en general, a vista general, en una visión amplia, los animales no están en buenas condiciones en el país. Están sobreviviendo, algunos mejores que otros, pero nos falta mucha capacitación y esto solo se va a lograr cuando como país también les demos una importancia, porque sí, o sea, ¿cómo te vas a otro país a capacitarte, a estudiar una carrera, así sea técnica? Porque las carreras técnicas son súper importantes, al menos en temas de veterinaria son fundamentales, y no tenemos carreras técnicas porque, o sea, vas a regresar con una carrera de otro país a que te paguen un sueldo básico. O sea, a eso también nos enfrentamos, ¿no? O sea, probablemente gente que le encante la fauna diga, sí, yo me quiero preparar y lo haga y hermoso, y no le importe ganar un sueldo básico. Pero probablemente a otra gente sí le importe y si es que sale a estudiar una carrera como estas, pues va a querer tener una mejor calidad de vida y no solamente a regresar a esto, ¿no? Entonces, creo que nos falta muchísimo en tema de gestión de fauna, en tema de interés por parte de la ciudadanía, en tema de cuidado de los animales. Eh, eso. Así es, nos falta muchísimo, muchísimo, Shadi, y me pones también a pensar en un tema. Muchas veces, hay que decirlo, ni las mismas rescatistas de fauna urbana, digamos, de animales, de perros y gatos, se capacitan. Y esto es terrible. Y capacitarse como rescatista, no, digamos, no digo que sea fácil, pero hay más acceso para este tipo de capacitación. Tal vez no sacas un título, de hecho, pero te capacitas, ves videos en internet, hablas con veterinarios para que te den talleres, qué sé yo, de primeros auxilios, y no se hace. Entonces es un problema bastante serio. Para quienes tienen ya y crían, sería importante un ciclo de capacitación. A ver, aquí me estás hablando de otra cosa, Andrea. Dice, para que quienes tienen ya y crían, sería importante un ciclo de capacitación y cursos de tenencia y mantenimiento, así como para los ganaderos y avícolas. Esto es otra cosa. Menciono esto porque es una actividad que, como bien mencionas, hay gente que vive de esto. Bueno, esto es otra cosa, ¿no es cierto? Estamos hablando de una cosa absolutamente diferente si estamos hablando de avícolas y ganaderas. Y algún rato tenemos que conversar de este tema, porque les comento que la Shadi es parte de este proyecto maravilloso del que yo vivo enamorada, que es Gallinas Libres de Ecuador. Algún momento les volveremos a invitar, porque ya estuvieron por acá, pues volveremos a invitar para conversar sobre este tema. Y es muy importante también, porque hay unas interesantes reformas que se intentaron, que se siguen intentando estabilizar en la ordenanza de fauna urbana de Quito, la ordenanza de bienestar animal, justamente respecto a los animales de avícolas y ganaderas. Marven dice, lamentablemente la novelería de las personas también ayuda a que se den estos eventos. Si ni con la exportación de perros de raza se puede controlar, peor con animales exóticos. Hace falta educación, conciencia
y conocimiento para entender que los animales no son de tener por tener, dice Marvin muy acertadamente. Shadi, justamente por el lado por el que fue Marvin, quería yo finalizar lastimosamente este conversatorio. ¿Qué peso tendría, Shadi? ¿Cómo hacemos para que la sociedad entienda que ese boletito que pagaste para ir a ver a la jirafita apoyó un sistema perverso de cosificación de los animales? Esa novelería tuya de la selfie con la jirafa le costó a un animal una vida. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que no son adornos, son seres sintientes, vivos y con derechos? Yo creo que esa es la parte más difícil porque justamente es la parte de transformación es una transformación medio interna de cómo tú entiendes o consideras a los animales. Porque uno puede considerar, quizá a tu perro y a tu gato sí, bueno, es parte de mi familia, pero el resto de animales quizá ya se salen de tu círculo de consideración moral. Entonces, lo más fuerte es justamente como romper este muro que tenemos en donde el sistema sistemáticamente, o sea, redundando, ¿no? Sistemáticamente nos enseñan que los animales son cosas. O sea, toda la vida, durante toda nuestra formación, nos están enseñando que los animales son cosas y que los tienes que ver así. De hecho, un comentario que hace poquito nos hicieron en Twitter respecto a las corridas de toros, que se fue por un tema diferente, lo que dijimos fue que, bueno, o sea, realmente no se necesita comer animales para vivir. Y esta persona lo que respondió en estas palabras fue, pero si tú no te comes a los animales, en poco tiempo ellos te van a comer a ti. Entonces, estas son las consideraciones que mucha gente tiene. O sea, imagínate. O sea, yo no sé, pues decir que alguna vez la vaca me vaya a estar comiendo. O sea, no lo sé. No, mentira, sí lo sé. Entonces, el problema es esto, ¿no? O sea, tenemos una educación bien antropocéntrica, tenemos una educación individualista. Romper con esto es difícil, pero quizá podemos ingresar como todos los activistas por los derechos de los animales, quizá hemos entrado y hemos entendido un poco, hemos roto esta burbuja por varios puntos, quizá algunos por el tema de la salud, algunos por el tema de la alimentación, otros por el tema de ambiente, quizá otros por el tema de leyes, porque tengamos en cuenta que la traída de estas jirafas fue prácticamente tráfico de especies. Se camufló como una donación para que el exalcalde pueda pedir una condonación de impuestos. Entonces él no pagó impuestos por la traída de estas jirafas, aduciendo que fue una donación, cuando un zocriadero jamás en la vida te va, o sea, ¿para qué reproduces animales? Jamás los vas a regalar. O sea, es que es imposible, ¿ya? Jamás los vas a regalar. Entonces, acá llegaron con papeles de que fueron una donación y por lo tanto no, la alcaldía no pagó impuestos. Entonces, digamos que por muchos lados uno puede empezar a buscar las incoherencias del sistema respecto a los animales. Y cuando encuentras una y empiezas a profundizar un poco más, ahí es un poquito más fácil porque viene desde tu ser interno, ¿no? El hecho de que quieres saber por qué se está tratando a los animales de esta manera, hasta que en algún momento, idealmente, llegamos a la conclusión de que los animales eh, pues son un fin en sí mismo, no son un medio para nada, no son un medio para aprender, no son un medio para alimentarse, no son un medio para vestirse, los animales son un fin en sí mismo. Y cuando logramos entender esto, entonces ahí sí podemos nosotros tomar decisiones en nuestra vida. Y eso es lo más importante. Tomar decisiones acertadas, quizá cambiar de rumbo, quizá irte en contra de la corriente, entre comillas, pero son tus decisiones totalmente informadas, totalmente argumentadas, y eso te da la seguridad de cambiar ciertas cosas. No pudiste haberlo dicho más claro, Shadi. Los animales no son un medio para algo, son un fin en sí mismo. Y hay una frase maravillosa de Alice Walker que me parece que resume
tantas cosas. Ella lo dice claramente, ¿no? Los animales están aquí por sus propios motivos. No fueron hechos para el hombre, como los negros no fueron hechos para los blancos, como las mujeres no fueron hechas para los hombres. Los animales tienen un fin en sí mismos. Te agradecemos muchísimo, mi querida Shadi, nos has esclarecido y nos has hecho cortar el cuerpo realmente. Así nos quedamos con una cuestión así muy, muy dolorosa dentro, pensando en lo que vivieron estos animales, ¿no? Estas 4 jirafas que murieron por nada, sin ningún sentido, sin ningún concepto, solamente para que vayas media horita y te tomes una selfie y digas que viste a la jirafa de Loja. Muchísimas gracias, Shadi. Tal vez un mensajito final. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mari, al espacio. Creo que el mensaje para no irnos tan tristes, porque yo sé que estas conversaciones, y bueno, estamos hablando de 4 animales que lastimosamente murieron y que personalmente a mí me daba mucha rabia porque ni siquiera tuvieron la decencia de ponerles un nombre, simplemente eran la jirafa macho y la jirafa hembra. Entonces, eso incluso te despersonaliza tanto la existencia de estos animales que es más triste aún. O sea, para mí al menos fue algo absurdo, ya, o sea, fue una cosa que realmente no queremos que se repita. Así que el mensaje final es, seamos partícipes justo de las cosas que queremos cambiar, porque la única forma de poder demostrarle a las autoridades que hay un interés es participando, ¿no? Participando sea de las firmas de peticiones, sea en los tuitazos, sea compartiendo la información, participemos activamente, o sea, no, yo lo que no quisiera es que estemos esperando que sea el papá, y todo el mundo se queja de esto, que el Estado nos quiere decir cómo vivir, pero si no le dices entonces al Estado qué es lo que quieres, pues o sea, igual siguen habiendo como bastantes inconsistencias. Entonces nosotros debemos participar, debemos ser activos en este rol de protectores de animales, ¿no es cierto? De protectores de derechos. Entonces sí tenemos nosotros la oportunidad de trabajar, de apoyar a las organizaciones que ya están trabajando, sea PAE, sea el MAN, sea cualquiera de las organizaciones que está trabajando en estos temas y que sí, las cosas se logran, porque esto, imagínense, esto cuando empezamos, o sea, te juro que cuando trajeron a las jirafas y estaban aquí, yo me quería morir, o sea, literalmente me quería pegar un tiro, porque ya estaban aquí y ya sabía que no se podían hacer nada, pero ahora veo que es posible que estos hipopótamos no lleguen acá. O sea, yo siento que es posible. Y aunque, mira, aunque digamos el peor de los escenarios, o sea, el peor que sea que lleguen, sé que no va a haber una próxima, porque cada vez la ciudadanía está más convencida de que esto está mal. Y creo que nuestro trabajo a través del tiempo funciona. Así que muchísimas gracias a todas las personas que escuchan, que se conectan, que comparten, que están ahí, porque gracias a ustedes poco a poco esto se va dando. Y no me di el tiro a la cabeza en 2017. Nos alegra muchísimo, mi querida Shadi, que no lo hayas hecho. Créeme, estamos muy contentos. Muchísimas gracias por tu apoyo, Shadi. Muchísimas gracias por el acolito y por venir a comentarnos todo este importantísimo tema. Y es fundamental lo que dice la Shadi. Involucrémonos, por favor. La vez anterior, pues lo comenté como parte de mi opinión personal y no como parte del Movimiento Animalista Nacional. Lo repito, por favor, hacer democracia, hacer política, no es rayar una papeleta cada 4 años. Eso lo podemos, rayar papelitos nos enseñaron en kinder, eso lo podemos hacer en cualquier momento. Lo que es hacer política en realidad es involucrarte en la creación de políticas públicas. Estén pendientes, por favor, no dejen que a la asamblea se le pase cualquier cosa, porque créanme, se le pasa cualquier cosa. Si no se está ahí al pie del cañón, recuerda, Shadi, el anterior CODA iba a incluir cacería deportiva. El Código de Ambiente iba a incluir cacería deportiva. Si nosotros no nos ponemos pilas, lo logran hacer. Entonces, si no estamos pilas como sociedad civil, nos la montan de verdad. Involúcrense, por favor, en todo esto. Hablando de involúcrense, quiero invitarles ahorita están en Twitter sobre las 26 toneladas de impunidad. ¿De qué estamos hablando?
de estas 26 toneladas de aletas de tiburón que fueron encontradas en Hong Kong, en el mayor cargamento que se registra en Hong Kong. Y hasta ahorita, nadie está preso, señores. Estamos en Twitter con hashtag 26 toneladas de impunidad. Tuitazo en este momento, involúcrese, vayan y hablen también al respecto. Muchísimas gracias, Shadi, por haber estado aquí. Gracias a todos quienes han estado súper pendientes de este espacio. Gracias por conectarse siempre, siempre, siempre. Gracias a los que forman parte también de espacio y están detrás de cámaras. Al Bernardo, que está ahora en controles, muchísimas gracias. A la Mónica Cabrera, un abrazote. A la Andre, que está ahí ocupada en temas personales, le mandamos un abrazo grande. Y a la Nati, que también forma parte de este espacio. Gracias. Nos vemos el próximo martes en este espacio que busca derrotar esta loca, rarísima y extraña pirámide que nos dibujaron en la cabeza, en donde nosotros estamos arriba y todo lo demás abajo. No somos dueños de la naturaleza, somos simplemente una parte, y una parte bien chiquitita de ella. Usted es invitado a la naturaleza, compórtese como tal, por favor. Un abrazo grande. Mi nombre es Maritza Rubianes, estaré el próximo martes con todos ustedes, conversando con el mal.